media, perfecto. La somatostatina no inhibe. Habíamos visto, la somatostatina es producida en el hipotálamo, cuya función principal es inhibir a la hormona de crecimiento, pero también puede inhibir a la TSH, a la FSH y LH, eso está claro. Además, la somatostatina no solo se produce en el hipotálamo, también se va a producir en el aparato digestivo, ¿no? Es una de las hormonas enteropancreáticas, cuya función también es inhibir el flujo esplácnico. ¿Ok? Entonces la respuesta sería la A, no hay ninguna relación con la agregación plaquetaria. Es falso con respecto a la dopamina. Disminuye la secreción de GH, sí. Disminuye la secreción de prolactina, sí. Disminuye la secreción de TSH, sí. Inhibe la liberación de ACTH, sí. Aumenta la liberación de GH, no. La dopamina siempre trata de inhibir cualquier hormona. Respuesta E. Las hormonas de la adenohipófisis siempre se encuentran estimuladas, excepto la prolactina. Siempre la prolactina, recuerden que no es la regla, ¿no? Cuando se produce lesión hipotálamo hipofisaria, ¿cuál de las siguientes hormonas aumenta? Entonces, cuando hay una lesión del tallo hipotálamo hipofisaria, también se van a bloquear las vías dopaminérgicas, por lo tanto la dopamina va a estar disminuida, y si disminuye la dopamina va a estar aumentada la prolactina. Así es. La prolactina es una hormona secretada en el hipotálamo, falso. Necesaria para el crecimiento ductal mamario, falso, ¿no? La prolactina estimula la secreción de leche, pero no el crecimiento. Cuya secreción está controlada por un factor inhibidor hipotalámico, verdadero, ¿no? Ese factor es la dopamina. Cuyos niveles plasmáticos no se alteran durante la gestación, falso, se aumenta. Idéntica al lactógeno placentario, no, es diferente. Entonces la respuesta es la C. ¿Cuál de los siguientes puede considerarse como el factor liberador de prolactina? Antes no se conocía este factor liberador, pero actualmente ya sabemos que la TRH va a estimular tanto a la secreción de prolactina como a TSH. Respuesta B. Es un fármaco agonista dopaminérgico que inhibe la secreción de prolactina. La respuesta es ecabergolina. ¿Cuál de las siguientes hormonas no es una glucoproteína? En la clasificación de las hormonas hipofisarias lo hemos dividido en tres grupos: las derivadas de la somatomamotropina, las glucoproteínas y las derivadas de la POMP. Las somatomamotropinas son la hormona de crecimiento y la prolactina, ¿no? La TSH, LH y FSH son glicoproteínas y la derivada de la POMP es la ACTH. Entonces la respuesta es B, hormona de no, está mal esto es B, hormona de crecimiento. Muy bien. Los siguientes son efectos de la hormona de crecimiento, excepto: estimula la síntesis de proteínas, verdadero. Favorece crecimiento de cartílago, verdadero. Disminuye la lipólisis, falso. Disminuye la sensibilidad de insulina, verdadero. Disminuye la creatinina, falso. Hay dos respuestas. La respuesta es que disminuye la lipólisis, no, aumenta la lipólisis. Ok, entonces todas esas son funciones. La única que no es función de la hormona de crecimiento es que disminuye los niveles de creatinina. En el panhipopituitarismo existe un déficit de secreción de todas excepto una de las siguientes hormonas. Entonces, cuando nos referimos a panhipopituitarismo, quiere decir que ninguna de las hormonas de la hipófisis está funcionando. ¿Cuál de estas hormonas no depende de la hipófisis? A ver, la aldosterona depende de... La aldosterona se produce en la glándula suprarrenal, en la capa glomerular, y va a depender principalmente del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces no depende de la hipófisis. El cortisol depende de la producción de ACTH en la hipófisis. El estradiol y testosterona depende de la producción de FSH y LH
también en la hipófisis, y la tiroxina o T4 que depende de la TSH. Entonces solamente la aldosterona no depende de la hipófisis, por lo tanto la respuesta es A. Son causas fisiológicas de hipersecreción de prolactina, excepto. En el embarazo obviamente aumenta la prolactina, durante la vigilia, la estimulación de la pared de tórax también, en el sueño también y en el estrés también. La respuesta es B, ¿no? Siempre recordemos que la prolactina y la hormona de crecimiento se secretan sobre todo en las etapas de sueño profundo, no en la etapa de vigilia. La POMP es un precursor de, entonces la POMP es una molécula grande que produce ACTH, MSH, alfa-lipotropina, beta-endorfina, etc. No prolactina. C. La interacción de un mediador químico con uno de los receptores denominado metabotrópicos causa la activación de una proteína transductora llamada. Entonces siempre que hablamos de mediador químico estamos hablando de una hormona con un receptor, ¿no? Entonces, las hormonas actúan con diferentes receptores. ¿Cuáles de esos son receptores hormonales? La proteína G. Habíamos dicho que la proteína G es el grupo de receptores hormonales más grande, ¿no? Más o menos el 1% del genoma humano está constituido por proteína G. Los mecanismos de retroalimentación, es decir, de feedback, utilizados frecuentemente por los grandes sistemas de control de la homeostasis nervioso y endocrino son negativos y positivos, porque ambos regulan la constancia de la variable sea cual sea el signo de su desviación. Negativos o positivos en función de la desviación de la variable con respecto a su nivel de referencia. Solo positivos para corregir desviaciones de la variable por debajo del nivel de referencia. Negativos en el sistema nervioso y positivos en el neuroendocrino. Negativos en la mayoría de los casos. Entonces la respuesta sería negativos en la mayoría de los casos. El feedback siempre es negativo, es decir, a más hormona periférica, menor hormona central, o a menos hormona periférica, más hormona central. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la regulación neuroendocrina es correcta. Una interrupción completa del tallo hipofisario va acompañada de un panhipopituitarismo. Falso, porque la interrupción completa bloquea las vías dopaminérgicas y más bien aumenta la prolactina. B. La hormona liberadora de tirotropina TRH es un tripéptido que controla la secreción de GH y TSH. Falso, la TRH controla la secreción de prolactina y TSH, no de hormona de crecimiento. C. La regulación fisiológica de la secreción de la hormona de crecimiento se lleva a cabo por dos péptidos hipotalámicos, la GH-RH de acción estimuladora y el IGF-1 de acción inhibidora. Falso, porque el IGF-1 no es hipotalámico, el IGF-1 se produce en el hígado. D. En el hipotiroidismo primario se suele observar una hipertrofia compensadora de las células tireotropas, productoras de TSH en la adenopófisis. Esto es verdadero. Recuerden que en el hipotiroidismo primario, al haber deficiencia de T3 y T4, inmediatamente la hipófisis comienza a producir más TSH, ¿no? Y para producir más TSH, sus células tienen que crecer un poco. La respuesta correcta podría ser ¿Qué dice la E? La hormona liberadora de corticotropina CRH es el principal regulador de la secreción de las gonadotropinas. Falso, la CRH estimula la producción de ACTH y las gonadotropinas, o sea, FSH y LH, están controladas por la GnRH. Entonces la respuesta correcta D. Ahora vamos a revisar la neurohipófisis, ¿no? La neurohipófisis produce alguna hormona, ninguna, es solamente almacena a la hormona antidiurética y a la oxitocina, que son producidas en el hipotálamo, ¿no? Esta hormona, entonces, la hormona antidiurética o vasopresina es otro nombre, se produce en el hipotálamo, ¿no? En el núcleo supraóptico y paraventricular,
es transportada por los axones, se almacena en la hipófisis posterior o neurohipófisis y tiene receptores en los túbulos colectores de los riñones, de las nefronas, ¿no? Para facilitar la función de las acuaporinas, es decir, que son transportadores de agua. La función entonces de la hormona antidiurética es mantener la osmolaridad plasmática dentro de valores normales, es decir, entre 285 a 295 miliosmoles por litro. ¿No? Y para esto tiene que disminuir el volumen urinario y producir vasoconstricción. Entonces aquí tenemos el hipotálamo, los núcleos paraventricular y supraóptico que van a producir la hormona antidiurética. En esta región se encuentran los núcleos de las neuronas cuyas dendritas van a terminar en la neurohipófisis. Entonces a través de la neurona, por unas proteínas llamadas neurofisinas, se van a transportar la hormona antidiurética y se va a almacenar en la neurohipófisis. ¿Dónde va a actuar la hormona antidiurética? A nivel del túbulo colector. Esta es una nefrona, ¿no? La cápsula de Bowman, glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y finalmente túbulo colector. A nivel del túbulo colector va a haber receptores para la hormona antidiurética. Entonces estos receptores van a hacer que la hormona antidiurética actúe. ¿Y cuál es su función entonces? Hacer que la orina que está llegando a esta zona se reabsorba nuevamente hacia el plasma y el volumen urinario final sea entre 1200 a 1500 mililitros. Ahora, ¿cómo es esto? Esta es una célula, ¿no?, de la pared de este túbulo, es una célula de un solo nivel. Aquí está la sangre y aquí está la luz de la orina. Entonces, la orina está viniendo por acá. La hormona antidiurética o vasopresina viene por la sangre, se une a su receptor, que es el receptor de proteína G de 7 dominios. Esta unión de la hormona con su receptor va a activar una serie de reacciones químicas dentro de la célula para finalmente llegar a formar el AMP cíclico como segundo mensajero. Esto va a favorecer, va a estimular, ¿no?, a diferentes acciones a nivel intracelular, ¿no?, alterando el ADN, el ARN y la formación de proteínas. Estas van a producir las acuaporinas. Las acuaporinas entonces se van a expresar en la parte, en la membrana celular hacia la luz y son como unos tubos a través de los cuales va a ingresar el agua de la orina, ¿no? La orina está viniendo por acá, ingresa el agua y este agua nuevamente por las acuaporinas de la zona nuevamente van a regresar a la sangre. Entonces así es como actúa la hormona antidiurética. Entonces la hormona antidiurética está estimulada por cualquier situación en la cual nosotros queremos evitar perder líquido. ¿En qué situaciones, por ejemplo, ¿no? En las situaciones de deshidratación, hipovolemia, hipotensión. Entonces queremos ahorrar líquidos, queremos que no haya mucho volumen urinario. Cuando existe un estado de deshidratación, la osmolaridad plasmática va a aumentar. Entonces, si la osmolaridad plasmática aumenta, el sodio va a estar alto y esto va a estimular a la secreción de hormona antidiurética. Ese es el principal factor estimulador. Pero también tenemos algunas sustancias como la nicotina, barbitúricos, vincristina, morfina, la emesis, la hipoglicemia, dolor intenso, angiotensina 2, estrés y acetilcolina, que pueden estimular la secreción de hormona antidiurética. ¿Y en qué caso está inhibida la secreción de hormona antidiurética? Cuando sucede lo contrario, cuando disminuye la osmolaridad plasmática y hay hiponatremia. Y también con el consumo de etanol o alcohol. Muy bien, entonces, ¿qué va a suceder cuando la hormona antidiurética aumenta? ¿Qué va a pasar con el volumen urinario? Va a estar disminuido, ¿no? Porque esa es su función antidiurética, disminuye volumen urinario. Al disminuir volumen urinario, el volumen plasmático entonces va a aumentar, ¿no? Todo lo que no se orina regresa al plasma. Y si el volumen plasmático está aumentado, ¿qué va a pasar con el sodio? Se va a diluir, es decir, va a haber
hiponatremia, disminuye el sodio. Esta enfermedad se llama SIHAT. El aumento de la hormona antidiurética se conoce con el nombre de SIHAT, síndrome inadecuadamente alto de hormona antidiurética. Lo contrario, si disminuye la hormona antidiurética, entonces el volumen urinario va a estar aumentado, porque ya no va a haber quien reabsorba esa orina. Entonces va a perderse mucho líquido a través de la orina, por lo tanto el volumen plasmático va a estar disminuido, va a haber una deshidratación. Por lo tanto, el sodio urinario el sodio plasmático se va a concentrar y va a aumentar, va a haber hipernatremia. Esta enfermedad, donde existe disminución de la hormona antidiurética, se conoce con el nombre de diabetes insípida. Entonces, la deficiencia de la hormona antidiurética se llama diabetes insípida, que puede ser a su vez central si el problema es a nivel del hipotálamo. El hipotálamo no produce hormona antidiurética, entonces en estos casos el tratamiento es administrarle vasopresina, que existe en el mercado con este nombre. Y si el problema es a nivel renal, es decir, los receptores no van a actuar, no van a responder a hormona antidiurética, se llama diabetes insípida nefrogénica. El tratamiento es con hidroclorotiazida. En cambio, cuando hay un exceso de hormona antidiurética, es el SIHAT, y el tratamiento simplemente es restricción de agua, pero también se pueden utilizar otros fármacos como la demeclociclina, litio, fenitoína. Ok. Las siguientes sustancias estimulan la secreción de hormona antidiurética, excepto una. El etanol, ¿no? El etanol más bien inhibe la secreción de hormona antidiurética, por eso que cuando vamos a tomar bebidas alcohólicas hay bastante volumen urinario. ¿Cuál de lo siguiente es cierto respecto a la ADH? Se transporta a la neurohipófisis vía porta, falso, ¿no? Se transporta mediante las neurofisinas a través de los axones de las neuronas. Disminuye la permeabilidad de los túbulos colectores para el agua. Al revés, aumenta esta permeabilidad. Un exceso de producción puede ocasionar una anuria completa. Falso, ¿no? Anuria completa sería si la orina depende exclusivamente de la hormona antidiurética. No es así, tiene otras bombas que regulan el volumen urinario. Falso. La disminución de la osmolaridad sanguínea a nivel hipotalámico estimula su secreción. Falso. Más bien, el aumento de la osmolaridad estimula su secreción. Una disminución del volumen sanguíneo produce un aumento de su secreción. Verdadero, ¿no? Cuando hay cualquier disminución de volumen sanguíneo, por ejemplo una hemorragia o vómitos, entonces estimula su secreción. Respuesta E. Muy bien. Ahora vamos a ver otro eje. El eje gonadal femenino primero y luego masculino. El eje gonadal femenino está igualmente que los otros ejes, comienza en el hipotálamo, donde secreta la GnRH, llamada también LHRH. Esta va a estimular a la adenohipófisis para la secreción de las gonadotrofinas, FSH y LH, y a los ovarios para la producción de estrógenos y progesterona. Entonces aquí tenemos el hipotálamo, produce GnRH, estimula la hipófisis para la producción de LH-FSH, y esta va a estimular a los ovarios para la producción de estrógenos y progesterona. A su vez, tanto estrógenos como progesterona van a inhibir la secreción de LH y FSH. Entonces la LH estimula el crecimiento del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona principalmente, e induce la ovulación. Y la hormona folículo estimulante FSH induce el crecimiento folicular. ¿Cómo es esto? Ese es un ciclo menstrual que dura normalmente 28 días, tiene dos fases a nivel ovárico. Los 14 primeros días es la fase folicular y los siguientes 14 días es la fase lútea.
La fase folicular está dada principalmente por el estímulo de FSH. En esta etapa hay una maduración de los folículos primordiales que se convierten en folículos maduros o de Grab, cuya función es producir el óvulo, que va a ser liberado durante la ovulación. Estos folículos tienen la función de producir grandes cantidades de estradiol. Entonces, durante los primeros 15 días los niveles de estradiol suelen estar bastante elevados. Luego, el día 13 más o menos, la LH y la FSH hacen un pico, el pico de ovulación. Este pico hace que se rompa este folículo y se libere el óvulo, que se va a ir a las trompas para esperar un embarazo y va a dejar un tejido remanente en el ovario. Este tejido remanente tiene el nombre de cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a producir principalmente progesterona. Entonces, esta fase se conoce con el nombre de fase lútea. El cuerpo lúteo va a ir degenerando progresivamente y va a dejar de producirse tanto la progesterona como los estrógenos. Entonces, la disminución de progesterona y estrógenos va a favorecer la menstruación y el inicio de la siguiente fase. Eso es lo que sucede en el ovario, pero a nivel del endometrio, paralelamente se van a producir cambios. En esta primera fase, en la fase folicular, debido a la caída de progesterona y estrógenos del ciclo anterior, entonces va a caer el endometrio y va a venir la menstruación hasta el tercer a quinto día. Luego, cuando es que comiencen a producirse mayor cantidad de estrógenos, va a haber un mayor crecimiento del endometrio, haciendo que éste prolifere, de ahí su nombre de fase proliferativa. Luego de la ovulación, y gracias al efecto de la progesterona producida en el cuerpo lúteo, este endometrio, que va a seguir proliferando, va a empezar a producir secreciones, ¿no? Va a secretar agua, iones, sustancias nutritivas, para hacer un endometrio rico, un endometrio secretor y crecimiento de las arterias espirales. Esta fase entonces se conoce con el nombre de fase secretoria. ¿Para qué se produce esta fase secretoria? Para esperar la implantación de un embrión. Entonces, luego de esta fase secretoria, el endometrio está crecido. Si los niveles de progesterona y estrógenos bajan, entonces este endometrio va a caer y va a venir la menstruación del siguiente ciclo.